Muy buenos días. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a su canal Sofía Channel en YouTube. Al micrófono, como siempre, su amigo José Mario Hernández, quien les agradece el enorme placer que consiste en el hecho de que nos sintonicen con cada nuevo video. El día de hoy nos enfrentaremos un poco a las imágenes o a los recuerdos de la infancia para cotejarlos contra los recuerdos de la vida adulta o de la vida real, por así decirlo, a través de la mitología del héroe seguramente más famoso de toda la historia, al menos en Occidente, pero me atrevo a decir que tal vez en todo el mundo. Me refiero a la figura de Heracles, cuyo nombre romanizado sería, descubriremos cuál de las dos versiones es la más acertada y, ¿por qué no?, cuál de las versiones es la que más nos gusta y con la que más nos quedamos, ya que tenemos la versión de Ovidio, que retrata a Hércules como el primer gran héroe de la mitología griega. Este fue el primigenio de todos, este semidios, porque era un hijo de Zeus. O la imagen infantiloide que nos presentó Disney y otros cuentos durante nuestra infancia, que omitían algunos pasajes que consideraban escabrosos o que no podíamos manejar en aquel momento. Entonces no se separen de la pantalla y en los próximos 15 minutos les prometo que aclaramos las diferencias que haya y ya será cuestión de cada uno de nosotros tomar decisión por cuál personaje preferimos. Pero antes de que comencemos, quiero aprovechar que es una fecha especial, porque hoy se une un miembro más a la familia Sofía Channel. Me refiero a Leonardo Santos. Muchas felicidades por unirte a la familia Sofía Channel. Seas bienvenido a esta tu casa. Y siéntete con la confianza y la comodidad de expresar, externar y comentar, sugerir y criticar lo que sea. La razón de este canal es estar a sus órdenes y poderles servir. Nuevamente bienvenido y muchas el mito de Heracles. En este árbol genealógico podemos ver la ascendencia de Heracles, el por qué era un semidios y por qué era inmortal. Esto se debe a que Zeus, estando casado con Hera,
tuvo relaciones extramaritales con infinidad de mujeres y de mancebos también. Pero del fruto de la relación de Zeus con Alcmena nació Heracles, dio a luz a Heracles. Heracles, cuyo nombre está compuesto por el nombre de Hera y por el sufijo Cleos, que significa gloria. Entonces Heracles quiere decir gloria a Hera. Sin embargo, la diosa jamás perdonó a Zeus por esa infidelidad y siempre buscó la manera cómo vengarse de Heracles y de asesinarlo. En la cosmovisión de los griegos, antes que surgieran las religiones y la ciencia, surgieron primero los mitos. Los mitos intentaban explicar a través de las fuerzas naturales, ya fueran fuerzas naturales atmosféricas o terrestres, como un huracán, un terremoto, o fuerzas naturales animales, pretendían explicar a través de su interacción con ellos cuál era la fuerza y cuáles eran los elementos que regían el mundo y cómo funcionaba. De tal suerte que para ellos la constelación de la Vía Láctea, en la que podemos ver en esta fotografía, que está muy mala porque hay mucha luz alrededor, seguramente hace 2500 años brillaba unas 30 o 40 veces más, ya que la Tierra no tenía tanta contaminación lumínica como la tiene hoy por la iluminación artificial de las noches. En fin, el punto es que Zeus, valiéndose de un ardid, le hace creer a Hera que necesita que amamante a un bebé. Entonces toma al bebé y lo empieza a amamantar, y de pronto ella siente que el bebé era muy vigoroso y tenía mucha fuerza en la manera como succionaba su seno. Voltea y lo ve detenidamente y se da cuenta que es el odiado hijo de esta relación extramarital con Alcmena, y lo que hace es desprenderse al pequeño Heracles con violencia de su seno. Tanto es así que el pequeño Heracles, que era un bebé, la leche materna que él tenía en las mejillas, reteniéndola, tuvo que escupirla para poder respirar, y al escupirla con tanta fuerza se esparció por el cielo. Bueno, seguramente que también cayó algo en el suelo, pero eso sí lo pudieron trapear y ya no se notó, pero lo que llegó hasta el cielo, eso formó lo que hoy conocemos como la Vía Láctea. Es la cosmovisión de la Vía Láctea. La buena de Hera, que de buena no tenía, yo creo que nada, cuando Heracles tenía menos de 3 años, le manda como un regalo de cumpleaños 2 serpientes venenosas. Pero jamás contó con la astucia y menos con la fuerza de Heracles, que las agarró como si fueran juguetes de feria, las estranguló y se acabó el problema. Después se puede decir que Heracles tuvo una infancia normal y una juventud normal, hasta que llegó a la edad de desposarse. Y entonces Heracles desposó a Mégara. Mégara era hija del rey de Tebas. Ante el amor que ambos se profesaban, se puso aún más celosa y llena de ira. Lanzó un embrujo contra Heracles para que perdiera la razón. Y en ese arranque de locura, Heracles creía ver en sus hijos, sus sobrinos, y en Mégara a seres monstruosos que intentaban asesinarle. Por lo que Hércules se arma de valor y asesina a toda su familia. No pudo ser juzgado, ya que él no estaba en pleno dominio de sus facultades mentales, tenía un estado mental alterado, pero sin embargo
la culpa, el desasosiego, no podían más con él. Habla con Apolo, con el mensajero, con el dios del sol, y Apolo le dice que vayan a su templo en Éfeso, en donde se encuentra también el oráculo que lleva el mismo nombre de la población, el oráculo más famoso de la antigüedad, que era el de Delfos. Y ahí interrogan a la pitonisa, quien le dice a Hércules que para ser purificado y alcanzar la inmortalidad debía servir a su primo, el rey Euristo. Euristo era un rey que había usurpado el trono que correspondía a Hércules en complicidad con Hera, situación por la que Euristo realmente sentía pánico con él, de tal suerte que Hera se alía con Euristo para idear 10 trabajos que fuesen tan difíciles, que fueran casi imposibles de lograrse, pero sobre todo que pusieran en peligro la vida del héroe. Siendo así, él emprende su primer trabajo. Aquí están los 10 trabajos de Heracles, como le habían dicho. Y bueno, tengo que hacerles una aclaración. Lo que realmente eran 10 trabajos, que fue lo que le dijo la pitonisa, se convirtieron en 12, ya que se confabularon Hera con Euristo para invalidar 2 de los trabajos ya efectuados por Hércules, y tuvo que realizar 2 adicionales. Por eso fueron 12 trabajos finalmente de Hércules. El primero de ellos consistía en matar al león de Nemea y desollarlo. Hércules se la pasa cazando a este león por el bosque. Cuando lo tiene próximo, justo al alcance de sus flechas, y le arroja 3 flechas, y se da cuenta que todas las flechas rebotan por la piel y por el pelaje del león. Se acerca más, saca su espada e intenta perforarlo con la espada, y tampoco logra hacerlo, ya que su piel es tan gruesa como un chaleco antibalas, vamos, de la antigüedad. Entonces no le queda más remedio a Hércules más que montarse en la parte trasera del león y con ambas manos sujetarlo de las 2 mandíbulas y abrirlas completamente de par en par hasta que logra desarticular la articulación maxilomandibular, y también en ese momento rompe el cuello del león y termina desnucado. Y para poder desollarlo, como ningún instrumento forjado por el hombre podía penetrar esa piel, utiliza las garras del león para poder abrirlo. Abre la piel, lo desolla completamente, curte la piel, y a partir de entonces utilizaría por siempre, y es parte de su emblema, la piel de león a manera de capa, de una capa protectora. Su segundo trabajo consistía en matar a la Hidra de Lerna. La Hidra de Lerna era un monstruo que fue creado por Hera para matar a Heracles. Tenía por característica el hecho de poseer 7 cabezas, pero cada vez que le era cortada una, en lugar de una, surgían 2 cabezas nuevas. Entonces Hércules se acerca y está batallando con este monstruo, y se da cuenta que tras decapitarla 2 veces, de pronto en lugar de 7 ya está luchando contra 9 cabezas. Es entonces cuando Iolao, que era su heromeno, le dijo, porque lo inspiró Palas Atenea, que si cauterizaban con fuego cada una de los cuellos al cortar la cabeza, ya no crecerían, y así finalmente le dio muerte, no sin antes sumergir sus flechas
en la sangre venenosa de la hidra. Hace un momento, una pausa para explicar el término eromeno. Les comentaba que Iolao, y más adelante va a ser otro mancebo, los eromenos eran adolescentes comprometidos con una pareja pederástica, por lo regular con un hombre maduro. Entonces era dentro de la antigua Grecia visto normal, porque el hombre adulto le servía como mentor, como maestro, como guía y protector, al mismo tiempo que le prodigaba cuidados y el joven le prodigaba atenciones carnales. Después tenemos el siguiente trabajo, que es capturar a la cierva Cerinea. De pronto se le ocurre a Hera que Heracles debía ya no estar luchando contra monstruos, porque era evidente que era más fuerte que ellos, sino que le puso el reto de que capturara a las ciervas Cerinea, que tenía como particularidad que toda su osamenta, mejor dicho, su cornamenta era de oro, por lo que brillaba. Pero ella era más rápida que las flechas. Tanto era más rápida que Hércules se la pasa dándole caza durante más de un año por todas las tierras griegas, por Macedonia, por lo que era la Magna Grecia, que es hoy Italia, hasta por las tierras de los hiperbóreos, hasta que finalmente Artemisa se le aparece en sueños y le dice cuál es el sitio en donde la cierva acostumbra a dormir. Entonces Zeus llega por la noche sigilosamente, armado solamente con una red, y con esta atrapa a la cierva y logra cumplir con este trabajo. Viendo que todos sus intentos fallaban, de pronto se le ocurre a Hera ya no algo que lo pusiera en peligro, sino algo que lo humillara al extremo. Tanto es así que le ordenan limpiar los establos del rey Augias en un solo día. Se suponía que la tarea debía ser humillante e imposible, dado que el ganado tenía una salud divina, porque eran inmortales, por lo que producían enormes cantidades de estiércol. Además, no habían sido limpiados en 30 años. Y por si esto fuera poco, los establos contenían 1000 vacas. Entonces ya se imaginarán que las vacas estaban prácticamente sumergidas en estiércol. Entonces, viendo el panorama, lo que Heracles decide hacer es tomar 2 rocas para así desviar el cauce de los ríos Alfeo y Peneo, y de esta manera toda el agua entra al establo y queda rechinando de limpio, y logra resolver este trabajo, aunque se lo invalidan porque le dicen que él no lo hizo, que lo hizo el río, igual que le invalidaron cuando mató a la hidra de Lerna, ya que Hera y su primo le discutían que no la mató solo, sino que le ayudó su eromeno, que era Iolao. Entonces, siendo así, ya tenía cuatro trabajos hechos, pues resulta que solamente iban 2. Entonces tuvo que proseguir con el siguiente, y el siguiente era matar a los pájaros de Estínfalo. Estas aves, las aves de Estínfalo, eran aves antropófagas, se alimentaban de carne humana. Además tenían un pico de bronce y tenían afiladas plumas de metal.
que a su gusto lograban arrojar contra sus víctimas para apuñalarles. Entonces, mientras Heracles está lucubrando cuál va a ser la mejor estrategia para poder cazar, para dar caza a estos pájaros, Atenea se le acerca a Hércules y le da una serpiente de cascabel que el mismo Hefestos forjó en su forja divina y hecho principalmente para esta ocasión. Hércules entonces agitó esa serpiente de cascabel, por lo que las aves salieron volando a tropel, y aprovechó Hércules ese momento de la desbandada para matar a la mayor parte de las aves con sus flechas envenenadas con la sangre de la hidra. Y las pocas aves que se escaparon extraviaron el rumbo y se perdieron para no volver nunca jamás. Siendo así entonces cubierto el quinto ahora de 12 trabajos. Luego le tocaba capturar vivo al jabalí de Erimato. Heracles visitó al sabio centauro Quirón, a quien le preguntó cómo podía atrapar al jabalí, ya que era por demás sabido que además de fuerte era muy rápido. Entonces el sabio centauro le dijo que debía esperar a que la nieve fuese profunda, para que por su propio peso el jabalí se hundiera y en ese momento lo pudiera capturar y amarrarlo sin tener que matarlo. Y es así como Heracles logra capturar vivo al jabalí de Erimanto. El siguiente trabajo de la lista infame consistía en domar al toro de Creta. El toro cretense había estado causando estragos en Creta, arrasando los cultivos. Hércules se escabulló tras de él cuando de pronto utilizó sus manos para estrangularlo, apretándole las carótidas, y justo antes de que el toro falleciera por hipoxia, por falta de circulación, en el momento en el que perdió el conocimiento, lo soltó, y es así como logra domar al toro de Creta. Después tiene el octavo trabajo todavía encima, que es capturar los caballos del rey Diomedes. Estas yeguas de Diomedes tenían la particularidad que fueron entrenadas por su propio dueño, por el rey Diomedes, para que comieran carne humana. Heracles no se percató que los caballos llamados Podareos o el veloz, Lampón o el brillante, Santos, el amarillo, y Deinos, el terrible, estaban atados a una delgada varilla de bronce. Y mientras él discutía con Diomedes, de pronto se percató que su Eromeno, su nuevo favorito de nombre Abrero, fue devorado por los equinos. Heracles montó en cólera, tomó un hacha y separó el pedazo de tierra que unía la península con el resto del continente, para de esta manera crear de la península una isla. Y una vez hecho esto, se acercó Diomedes hasta Heracles para pedirle que le ayudase con los caballos, y lo que él hizo entonces fue matar a Diomedes y dárselo de comer a los caballos para que se apaciguaran y estuvieran en paz, e ir a entregarlos a su famoso primo y a la maldita de Hera.
Llegamos al noveno trabajo. Este consistía en robar el cinturón de Hipólita. Hipólita era la reina de las Amazonas. Como cuenta la tradición, las Amazonas era una tribu de mujeres que incluso se cortaban el seno derecho para que en el momento que tensaran el arco no les estorbara la curvatura del seno y pudieran apuntar con corrección. Y eran unas excelentes guerreras. En cuanto llegó Heracles con Hipólita, ambos se congeniaron muy bien, se pusieron a conversar sobre sus hazañas y Hipólita estaba a punto de darle el cinturón de la mejor manera, cuando al ver esto, Hera se transformó en una falsa amazona y empezó a esparcir un rumor de que esos hombres venían para matarlas y que iban a secuestrar a su reina y que las tenían que defender y por lo tanto tenían que atacarlos. Entonces Hércules de pronto se ve rodeado por las amazonas que lo empiezan a atacar. La misma Hipólita está sorprendida y quiere atacar a Hércules, quien se defiende con su espada y lamentablemente tiene que matarla para poder despojarla del cinturón a Hipólita y podérselo llevar a su primo. Es así como se logra completar el noveno trabajo de Hércules. Llegamos después al décimo trabajo, que era robar el ganado de Gerino. El ganado de Gerino no tenía, o cuenta el relato, que al tener que cruzar el desierto de Libia, que era tan insoportable el calor, que Heracles disparó una flecha a Helios, al dios del sol. El dios solar, reconociendo su coraje, dio a Heracles el carro dorado que él usaba para recorrer el firmamento durante todo el día. Y así de esa manera pudieran llegar a Eriteia lo más pronto posible. Antes de llegar a Eriteia se encontraron con el perro bicéfalo, Ortro. Ortro era hermano del Cancerbero, del perro que cuidaba del Hades, que tenía 3 cabezas. Ortro era un perro bicéfalo, tenía 2 cabezas, pero con un enorme golpe de su garrote de olivo, Hércules mató al perro guardián. Eutorión fue a ayudar a Ortro, pero Hércules lo trató de igual forma. Al escuchar el escándalo, apareció Gerión. Gerión era un gigante que tenía 2 piernas, pero tenía 3 torsos. Por lo tanto, usaba 3 escudos, 3 lanzas y 3 cascos. Persiguió a Heracles al río Antemo, pero cayó víctima de una flecha bañada en la sangre venenosa de la hidra de Lerna, que le atravesó la frente, y Gerión dobló su cuello a un lado como una amapola que arruina sus delicadas formas, perdiendo todos sus pétalos a la vez. Entonces Hércules tuvo que guiar al ganado hacia Euristeo. Para molestar a Hércules, Hera mandó tábanos para picar al ganado, irritarlos y dispersarlos. El héroe, sin embargo, fue capaz de recuperarlos en un año. Entonces Hera mandó una inundación que aumentó el nivel del río, tanto que Hércules no pudo cruzarlo con el ganado. Amontonó rocas en el río para disminuir su profundidad. Cuando llegó finalmente a la corte de Euristeo, el ganado se sacrificó a Hera. Llegamos a la 11ª labor. La 11ª labor, que es robar las manzanas doradas de las Hespérides. Tras completar sus primeras 10 labores, Euristeo le dio 2 más, afirmando que ni la hidra contaba, ya que Iolao le había ayudado, ni los establos de Augias, ya fuera porque se ayudó de los ríos y él no hizo nada.
De esta manera tenía que hacer dos trabajos adicionales. Uno de ellos consistía en robar las manzanas del jardín de las Hespérides. Hércules capturó primero al anciano del mar, un dios marino, cambiaformas, para aprender dónde se encontraba el jardín de las Hespérides. Heródoto afirma que Hércules paró en Egipto, donde el rey Busiris decidió convertirlo en su sacrificio anual, pero Hércules se liberó de sus cadenas. Llegando finalmente al jardín de las Hespérides, Hércules engañó a Atlas, pasó junto a Atlas, junto al titán, que está condenado por la eternidad para estar sosteniendo la bóveda del cielo. Y entonces, al pasar junto a él, Atlas le pregunta a él: oye, por aquí llego a las manzanas doradas. Y dice: por este camino es muy largo, yo conozco un camino mucho más corto. Si me detienes un momentito el mundo, yo puedo ir y regreso antes de 10 minutos. Entonces Hércules se coloca a un lado de Atlas, con la bóveda celeste y con el mundo en sus espaldas, y en ese momento se lo intercambian, y Heracles queda deteniendo el mundo mientras Atlas va por las manzanas doradas de las Hespérides. No pasaron ni 15 minutos cuando iba regresando ya el titán Atlas, riéndose y diciéndole: jaja, qué magníficas manzanas me voy a comer. Ojalá y no te canse mucho esa posición, porque yo la verdad ya estaba deshecho de la espalda. Entonces, cuando pensaba escaparse, le dice Heracles: por favor, Atlas, permíteme solamente un segundo, deténme un poco la tierra en lo que me acomodo, ya que esta garra de león se me está enterrando en la espalda. Entonces Atlas se acomoda junto a Hércules, como hicieron anteriormente. Hércules le deja caer todo el peso del mundo y le quita las manzanas y dice: matanga, dijo la changa. Y se fue y obtuvo las manzanas doradas de las Hespérides. Finalmente llegamos al 12º trabajo, que era capturar a Cerbero y sacarlo del Hades. El Hades, como ya habíamos mencionado, era el inframundo, pero el inframundo no era un infierno donde se padecía dolor, ni angustia, ni sacrificios o torturas. Simplemente era un mundo que se encontraba por debajo del nuestro, cuya característica es que no había solamente había sombras, porque no pasaba la luz del sol ahí. Y ahí es donde proseguían su vida los muertos una vez que revivían, por decirlo de esta manera, o era el paso siguiente a la muerte para los griegos, era vivir en el Hades. Entonces, para poderlo capturar, al perro guardián tricéfalo de las puertas del inframundo, para preparar su descenso, Hércules fue a Eleusis, o Atenas, que es como se le llamaba, para iniciarse en los misterios eleusinos. Entró en el inframundo con Hermes y Atenea como sus guías. Allí, Hércules se encontró con Teseo y Pirito. Los dos compañeros habían sido encerrados por Hades por haber intentado obtener a Perséfone. Una tradición habla de las serpientes enroscadas en sus pies y convirtiéndose en piedra, mientras que otra que Hades fingió hostilidad y les preparó eternamente, siendo atrapados. Cuando Hércules tiró de Teseo de su silla, parte de su muslo se quedó pegado. Esto explica los supuestos muslos magros de los atenienses. Pero la tierra tembló en el intento de liberar a Pirito, cuyo deseo de tener a la diosa para sí mismo era tan insultante que estaba condenado a quedarse atrás. Hércules encontró a Hades y le pidió permiso para llevarse a Cerbero a la superficie, a lo que Hades accedió si podía someter a la bestia sin usar armas. Hércules lo dominó con sus manos y se colgó a la bestia a su espalda.
Sacó a Cerbero del inframundo tras una entrada de una caverna en el Peloponeso y se lo llevó a Euristeo, quien huyó de nuevo en su pitos. Euristeo rogó a Hércules que devolviera a Cerbero al inframundo, ofreciéndole a cambio liberarle de sus labores. Fue de esta manera como Hércules logra completar con los que originalmente eran 10 trabajos, pero terminaron siendo 12 gracias a la intervención de Hera. Ahora bien, otros portentos que se atribuyen a Hércules en el estrecho de Gibraltar, que es la parte más angosta que une al continente africano con la península ibérica, se encuentran dos promontorios en forma de roca que parecieran dos columnas. Para los antiguos el mundo terminaba ahí, por eso se decía que esos eran las columnas de Hércules. Y como pueden ver en la figura de mi derecha, de su izquierda, van a encontrar que se ven dos columnas de orden corintio y que se ve un pergamino enredado que dice non plus ultra, o su traducción quiere decir nadie más allá, o sea que ese era el límite del mundo. Ese mismo símbolo, tal como lo ven, es el mismo símbolo que aparece en el billete de $1. Es más, si recuerdan la S que forma el dólar, el peso nada más tiene una sola línea vertical y el dólar tiene dos líneas verticales y después una S encima. ¿Qué es lo que querían decir? Que los estadounidenses habían no solamente solucionado el dilema del non plus ultra, sino que ellos eran ahora el nuevo non plus ultra, la nueva nación que nadie podría alcanzar ni superar. Existe una torre que se atribuye a que la creó Hércules, pero sin embargo, esta torre de Hércules es el faro romano más antiguo del mundo y el único que se conserva en servicio. Fue construido con toda probabilidad en la segunda mitad del siglo I por un arquitecto de Coimbra, de nombre Gaio Sevio Lupo. Su luz ha sido desde siempre un punto de referencia para los navegantes. Este se encuentra en España. Y bueno, tenemos que, después de los trabajos y de todas las penurias que pasó Hércules, conoce una bella princesa. Esta princesa, hija del rey de Calia, de nombre Iole, Heracles intentó obtener su mano, pero su padre se opuso firmemente, pues temía que nuevamente perdiera la cordura y los asesinara en un arranque de ira. Mientras tanto, conoció a otra bella princesa de nombre Deyanira, lo que hizo que olvidara su pasión por Iole. Contrajeron nupcias. Tiempo después, cuando regresaban a casa después de un viaje, debían de cruzar el río Ebeno, que en esa temporada estaba muy crecido. Entonces, el centauro Neso se ofreció a llevar a Deyanira mientras Heracles cruzaba el río a nado. De pronto, un gran deseo se apoderó del centauro Neso, quien tras cruzar el río corrió a todo galope intentando escapar con Deyanira para violarla. Hércules sacó una de las flechas envenenadas con el veneno de la hidra y perforó el pecho del centauro. Cuando estaba a punto de morir, tomó un coágulo de su sangre mezclada con el veneno y le dijo que era un potente afrodisíaco, que si ella lo untaba en la capa de Hércules, él caería
locamente enamorado por él y que jamás miraría a otra mujer en su vida. Deyanira, quien jamás dejó de sentir celos por Iole, con quien le fue imposible casarse debido a la negativa del padre, quiso asegurar el amor de Hércules. Es por esto que untó la pócima que le dio el centauro Neso y se la puso gentilmente a espaldas sobre sus hombros. En cuanto Heracles sintió la pócima que tocara su piel, sintió como el veneno penetraba como si fueran flamas o ácido hasta los huesos y no se podía arrancar la capa, porque si lo hacía se arrancaba toda la piel, pero aún así seguía pegada a los huesos. Entonces así estuvo sufriendo y penando una angustia terrible Hércules por un día, sintiendo cómo era consumido por las llamas con un dolor atroz, hasta que el mismo Hércules, para poder separar esa capa de los huesos, el mismo Heracles formó una pira funeraria en lo alto del volcán Etna. Y ahí Hércules se autoinmoló para despertar en el Olimpo, donde vivirá desde entonces por siempre con el resto de los inmortales. Y bien, con esto concluimos este comparativo del Hércules de Ricky Martin y de Disney contra el Heracles de la mitología griega antigua. Insisto que este fue el primero de los personajes mitológicos heroicos griegos, y fue el primer héroe, y por tanto fue el primero, y a él le siguieron todos los demás héroes griegos con estas tragedias de siempre terminar sufriendo. Si les gustó este vídeo, por favor no olviden dejar un like. Si aún no se suscriben, suscríbanse por favor. Recuerdan que nos faltaban 15 suscriptores, ya solamente nos faltan 13. Con 13 suscriptores puedo contar ya con mi URL y poder conectar esto con el Facebook y con el Twitter y con el Instagram, y así poder estar en contacto y poder proporcionarles más material, libros en PDF o actualidades sobre filosofía, sobre arte, sobre tantas cosas que hay que podemos deleitarnos. Entonces, si aún no se suscriben, suscríbanse. No olviden tocar la campana, por favor. Y les encargo muchísimo que lo compartan este video con todos sus amigos, queridos o queridas, novios y novias, esposos, esposas, hasta la ex, mándenselo. Hasta los que odien, también mándenselos. Creo que de algo servirá. Y por favor, no me queda más que esperarlos para la siguiente ocasión. Y se despide de ustedes su amigo José Mario Hernández, no sin antes recordarles: Carpe diem, tempus fugit, et nemini parco. Chao.